Imagino la mayor parte de ustedes saben que San Salvador, 500 años atrás, se le llamó la Ciudad Vieja y que además era considerada una antigua división de la Corona de España. Y si alguien me dice, ¿cómo quiere que sepa si pasó hace 500 años? Estoy hablando de que seguro conocen la historia de nuestra ciudad. Y no me refiero a que al igual que América éramos parte de la parte colonizadora. No, estoy diciendo que esta ciudad era parte de la división política de la Corona de España. En español más mío, era una ciudad importante. Y pienso, si no nos hubiéramos independizado, imagínense, no solo tendríamos visa para cualquier rincón del mundo, sino además estaríamos privilegiados de ser parte de la madre supuesta patria. Claro, todo esto lo estoy diciendo con ironía. Y si alguno se pregunta, bueno, ¿y está a favor o en contra? Que no se lo voy a decir. Es más, imagino también saben que antes de llegar a la ciudad de Suchitoto, hoy por hoy, está lo que fue la Casa de Gobierno en ese entonces. Algo así como la Casa Blanca. Allí está aún. Es un sitio arqueológico. Usted ya sabe las razones por qué no lo explotan y nadie lo visita. Pero allí está aún. Y además, esta ciudad fue la segunda fundada después de Guatemala en todo Centroamérica. Así es que estoy diciendo que ocupábamos una posición importante y muy privilegiada hace 500 años. Sin dejar de mencionar que en cuanto a comercio, era una ciudad muy importante como tal. Producto de la comercialización del añil. Aún hoy día me estoy preguntando, ¿por qué dejamos eso? Si eso nos dio tanta riqueza y sigue siendo atractivo. Porque cada vez que algún extranjero ve en alguno de los lugares de artesanías ropas teñidas con añil, se vuelven locos diciendo, quiero eso. Bueno, ¿cómo ha cambiado nuestra región en 500 años? Creo que si el Señor no viene pronto y en el 2030 o el 2040 escribe a alguien sobre San Salvador, dirá que allá por el 2018 éramos el país más violento y más corrupto de Latinoamérica. Gran cambio. Vaya historia. Todo esto lo he mencionado como botón de muestra para que usted pueda imaginarse cuánto puede cambiar una región en 500 años. Bueno, ¿por qué voy tan lejos? Si mi papá me cuenta que La Garita fue algo así como la zona rosa. Y sé que algunos dirán, ¿en serio? Pues yo también me lo pregunté. ¿Por qué digo esto? Si una ciudad, si una región puede cambiar tan dramáticamente en 50 años, en 500 mucho más, ¿cómo pudo cambiar una región en 2000 años? Y ese es nuestro punto de honor. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y nos vemos obligados a ver la geografía de ese entonces. Estoy diciendo la Tierra Santa de hace 2000 años. Y puedo asegurarles, al igual que el ejemplo anterior, ha cambiado dramáticamente.
Voy a darles algunos detalles de esa época. Por supuesto, no es que voy a profundizar en la historia, nomás un burdo pincelazo de la historia útil para ubicarnos en el contexto del capítulo que hoy vamos a estudiar. Es que descubrirán que sin ese contexto, pues nos podemos perder o hay cosas importantes que no vamos a poder ver. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Voz que clama en el desierto. Vayan hasta el capítulo 3, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 3. ¿Listos? Dice, capítulo 3, Evangelio de Lucas, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, ¿entendieron? ¿Sí entendieron todo esto? Bueno, es un laberinto. Alguno dirá, no sé quién está aquí gobernando y quién no sé qué es esto de tetrarca, les explicaré pronto. Siendo amigos, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que no eran amigos, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Repito el verso 3. Fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Les pregunto, ¿quién es el que estaba efectuando este bautizo? Juan. ¿Y este bautismo es el mismo de Jesús? ¿Y cuál es este entonces? Bueno, lo vemos pronto. Verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor y enderezad sus sendas. Oremos. Oramos, Señor, que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que añadas bendición a través del estudio de tu palabra. Que tengamos un corazón sensible a tu voz, que tu palabra produzca fruto en nuestro diario vivir, dignos de arrepentimiento. Te suplico, uses este inútil predicador para llevar instrucción a tu pueblo y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús, amén. Empecemos entendiendo por qué se le llama tierra de Palestina. Nosotros le conocemos como Israel, le conocemos como Judá. De hecho, los judíos se les llama así por Judá. No es que todos vienen de la tribu de Judá, pero haciendo eco a que de allí venía David, que allí estaba la capital y que el león de la tribu de Judá, el Mesías príncipe, vendría de allí. Entonces fueron llamados con el tiempo judíos. ¿Cuándo entonces se le llamó Palestina a la tierra de los judíos? Fue un poco después del año 100 después de Cristo, que los romanos decidieron cambiarle a la tierra de Judea, así se le llama también a Judá, tierra de Judea. Decidieron llamarle Palestina para borrar todo vestigio de los judíos, ya que estaban propinándoles una persecución horrenda. El plan era desaparecerlos y por ello se le llamó Palestina. Por cierto, si buscamos la etimología del vocablo Palestina,
descubrirán que se traduciría al español algo así como tierra de los filisteos o de los filisteos, tratando de decir Roma al mundo entero conocido para entonces: esta no es la tierra de los judíos, esta es la tierra de los filisteos. Ahora, si usted profundiza un poco más, encontrará otras derivaciones del significado de Palestina que son un poco discriminativas, y en honor a ello mejor ni las abordo porque no nos atañen en el estudio de hoy. Basta con decirles que esa Judá es la misma región de Judea y es también la misma Palestina. Ahora, ¿en qué parte de la historia es que sucedió todo esto? Si nosotros nos vamos a un mapa mundi, que de hecho les sugiero lo hagan, descubrirán con cierto asombro todo el mundo conquistado por Roma para ese entonces. Digo el mundo conquistado porque no es que lo conquistaron todo el mundo conocido. De hecho, recuerden que esto sigue siendo el mar Mediterráneo y que siempre es punto de referencia para ir a Tierra Santa. Cada vez que estudiamos la Biblia y que vamos a geografía, por supuesto que el punto de honor es encontrar la costa de Israel, que es esto. Ahora, esto es el mar Mediterráneo. Lo que está en color verdoso es todo lo que Roma había conquistado para esa época. Y vaya que es asombroso. Estoy diciéndoles que había conquistado España, había conquistado un poquito de lo que es Alemania, en ese entonces Germania, toda la parte de Macedonia, eso hablando de Europa. Pero si voy hacia el sur, había conquistado parte de Marruecos, Libia y Egipto. Y esto es como decir, había conquistado los países más grandes de África. Así es que también tenían el control del continente africano. Ya llevo 2. Y si sumamos que tenían prácticamente el Medio Oriente o Asia Menor, estos habían conquistado los 3 continentes del mundo conocido para ese entonces. Si nunca lo pensó, bueno, lo reflexione ahora. Estos debieron tener una máquina de guerra impresionante para poder conquistar toda esta región. No olvide que surcar estos mares volvía aún más difícil dicha tarea. No existían las comunicaciones como hoy día, y el simple hecho de llevar información desde Roma hasta Asia, o en este caso decir, desde Roma hasta Judá, vaya que era una empresa significativa y de muchos días. Pero olvidemos de momento la máquina de guerra de Roma. Pensemos más bien en la administración política del imperio. Sin la comunicación actual, gobernar toda esta región y mantener el control, vaya que era una empresa impresionante. Esto se los estoy contando para luego sacar de este mapa nuestra tierra en cuestión, del capítulo que hoy estamos estudiando, que es puntualmente lo que está señalando mi mano derecha. Reitero, Israel. Una vez más, el mar Mediterráneo. Y no se preocupen si no ven las letras. Yo aquí voy a escribir de nuevo las cosas que son importantes. Entre ellas el mar Mediterráneo, y ya sabemos entonces que esto es Palestina en la época del Nuevo Testamento, o que esto es lo mismo que decir Judá o la tierra de Judea. Bueno, la pregunta es, ¿quién está gobernando esto?
en ese momento en que se escribe ese capítulo? Por supuesto que el Imperio de Roma. Pero Roma, para mantener el control, creó una figura política que llamó tetrarcas. Y esto, al traducirlo al español, es algo así como un cuarto de la región. Dividió el imperio por provincias y en las distintas provincias puso gobernadores que por supuesto eran romanos, pero estos no ejercían el gobierno local. Los gobernadores de Roma eran representantes del emperador. Por ello, los prefectos romanos, ellos no tenían que gobernar o administrar cada provincia. Ellos tenían que asegurarse de 3 o 4 cosas puntuales. Número 1, de que esas provincias con gobiernos semiautónomos locales pagaran los impuestos a Roma. En español más sencillo, si yo soy romano, ¿qué me importa quién está gobernando allá en Asia Menor? Lo que me importa es que me paguen mis impuestos. Y eso es lo que hacía el gobernador romano. Por supuesto que entenderán que me estoy refiriendo a Poncio Pilato. Él era autoridad sobre los tetrarcas o sobre los reyes de cada provincia, pero no era el que oficiaba el gobierno. Otra de las responsabilidades que el gobernador romano tenía era la pena de muerte. Sabemos que el derecho romano es algo que aún hoy día el supuesto mundo civilizado consulta para escribir sus cartas de derecho. Está basado en mucha de la legislatura de Roma. Y de allí que no deja de impresionar que la pena de muerte era un derecho exclusivo del gobernador romano. Ellos podían meter a prisión a quienes les diera la gana. Pero si alguien quería ser ejecutado o debía ser ejecutado, era un derecho exclusivo del gobernador romano. Bueno, aquí estaba Galilea, estaba Samaria, y todo esto era parte de la Palestina o la Judea. Estaba Perea y estaba Judea. Habían más, como entre otras, Iturea, Fenicia, pero las que competían puntualmente a Palestina eran estas 4. Cuando Herodes el Grande, también llamado Herodes I, gobernó, ustedes recuerdan, ya estudiamos el capítulo en donde ordenó la matanza de los niños. Ese no es el mismo Herodes que conspiró para la muerte de nuestro Salvador. Este Herodes se dice que murió aproximadamente unos 4 años antes de Cristo, unos 4 años antes después, porque ya todos sabemos que hay un conflicto. ¿Cuál es el año 0? El asunto es que ese Herodes no es el mismo. Ese Herodes era rey de estas 4 provincias y era el que gobernaba Galilea, Samaria, Judea y Perea. Cuando Herodes el Grande muere, hereda el gobierno a sus hijos. Y de allí viene una especie de dinastía herodiana. Ahora, sabemos y les expliqué ya que Herodes ni siquiera era judío y que por eso los judíos lo detestaban. Mucho menos vendría de Judea ni cosa parecida.
Él se atribuyó algunos derechos porque era subsidiado por Roma. Tenía muy buena relación, cobraba muchos impuestos y se enriqueció él y enriqueció más a Roma con la religión. Fue un progresista, sin duda. Fue un gran constructor. Hay muchas obras en la historia que se le atribuyen, y entre ellas el templo que construyó precisamente aquí en Jerusalén. Eso sirvió para que pagaran más impuestos al imperio, para que vinieran de todas las regiones del mundo en peregrinaciones y pagaran mucho más, y eso hacía feliz a Roma. Por eso Roma para este momento tenía esto como una especie de perla preciosa que había que cuidar por lo que le significaba en cuanto a impuestos. Y por eso Poncio Pilato tenía que asegurarse que la región estuviera en orden. Ahora, muerto Herodes el Grande, el emperador decidió convertir estas cuatro en 4 tetrarquías. Fue así como a estas 2, Judea y Perea, se las entregó siempre a Herodes, pero este fue Herodes Arquelao. Estas 2 se las entregó a Herodes Antipas. ¿Dónde está la otra? Por aquí abajo se la entregó a Herodes Filipos. Y esta de Iturea, no tienen que aprenderse todo esto, yo me lo tengo que aprender porque es mi trabajo. Pero cada vez que pienso en todos estos Herodes, todos me caen mal. Y esta se la entregó a Cilicia o algo así. Bueno, cuando usted está leyendo los evangelios dice, o sea que no era el mismo Herodes. No, absolutamente no. Hay otro dato curioso. Este Herodes Filipos es el que se casó con Herodías. Pero Herodías se hartó de él. Y la razón de ello es que, aunque nos cueste trabajo creerlo, la historia dice que fue un rey justo o un tetrarca que pintaba a un buen hombre. Y Herodías no quería vivir con un buen hombre. Así es que decidió casarse con Herodes Antipas. Ustedes recuerdan la historia en donde Juan el Bautista, en una de sus predicaciones, le dice que no es lícito que esté viviendo con la mujer de su hermano. ¿Recuerdan eso? Bueno, era pleito de dinastía herodiana. Y claro que si estos eran personas tan famosas, si Juan el Bautista decía algo como eso, claro que estos se iban a sentir ofendidos. Bueno, ¿cuál es el asunto? Este Herodes Antipas es entonces el que conspira para entregar a nuestro Salvador y es también el mismo que manda asesinar a Juan el Bautista, que no tiene nada que ver con Arquelao ni con Filipos, que estaban gobernando en otras partes de la región. Todos, desde luego, supeditados a la autoridad de Roma a través de el gobernador Poncio Pilato. Siendo tetrarcas, tenían cierta autoridad, cierto gobierno local, y todos eran parte de la Palestina del momento o de la región de Judea. Pregunto, ¿me he dado a entender hasta aquí? Ahora lean conmigo de nuevo. Vayan al capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿quién era Tiberio César? ¿Quién era el Tiberio César? El emperador de Roma. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Note que esto es una especie de árbol de autoridad en la región de Judea.
Y ahora empieza con las tetrarquías. Herodes, tetrarca de Galilea. Y su hermano Felipe, el otro Herodes, de Iturea. Y Lisanias, tetrarca de Albinia. Bueno, hay una cuarta que se llamó Salomé, que también fue hija de Herodes el Grande. Tuvo muchos más, pero fue en los que se repartió parte de la región y que tampoco nos atañe ahora. Pregunto, ¿entendieron lo que significa el versículo 1 ahora? ¿Sí amén o no amén? Sí, ¿verdad? Después de eso resulta que es fácil y ahora podemos entender de qué se trata. Ahora, debo advertirles, cuando Lucas menciona esto, los que escucharon o leyeron esto no tuvieron ningún apuro ni necesitaban una ampliación sobre gobierno. ¿Por qué? Eso era el contexto político de ellos, lo sabían de sobra. Es como si yo les dijera la historia de hace 500 años en nuestro país o la división política. Quienes vivieron en esa época no necesitan ningún tipo de ampliación, como ahora ustedes y yo no necesitamos que nadie nos aclare que San Salvador, Soyapango, San Martín siguen siendo parte del Gran San Salvador y estos son parte del Salvador. Y cuando un extranjero, yo digo eso, ellos dicen, estos están locos. No se entiende, San Salvador es parte del Gran San Salvador y tiene a Soyapango. Bah, para nosotros es sencillo. Ellos necesitan como pensar 2 o 3 veces. Bueno, este es el contexto geográfico. ¿Todos claros hasta este punto? Ahora abordemos a estos dos señores. Versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes, ¿quién? Hasta los nombres son terribles. No voy a profundizar en ellos tampoco, basta con saber que eran los jefes de la religión judía. Pero para ese momento, ambos mercenarios sin escrúpulos que vendían la religión judía al imperio. Roma les facilitaba el asunto, vendían sus principios, ellos se enriquecían y todo iba sobre ruedas en un mundo de corrupción y maldad. Son suegro y yerno, es decir, Anás es el suegro y Caifás es el yerno. Si alguien está molesto con su suegro, ya tiene un buen sobrenombre que darle, o viceversa. Ya les dije que estos conspiraron en la captura de nuestro Señor y fueron también promotores de la persecución. La Divina Comedia no es referente para mí en nada, pero sé que algunos la leyeron o saben de ella. Con curiosidad menciono, en la Divina Comedia ambos terminan crucificados en la fosa de los hipócritas, pisoteados por otros condenados. O sea que si allí hay un lugar de condenación horrenda, estos ocuparon la última de las fosas, la de los hipócritas, y por si fuera poco, pisoteados por otros condenados. Yo creo que eso resume bastante bien la maldad de Anás y Caifás. Lucas quiere que nosotros sepamos que Juan el Bautista arranca su ministerio en este contexto. Y con este contexto, usted y yo vamos a entender mejor todo lo que sigue. Voy al versículo 3 ahora. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, por supuesto, siempre siendo parte de Palestina, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, ahora vayamos a doctrina. Bautizo es una palabra que tiene del griego al español la traducción simple de teñir, usada desde luego en hilandería.
en todo lo que tenía que ver con telas. Sabemos que en el Medio Oriente era una industria y el término era muy conocido por todos y consiste en una tela de cualquier color, meterla en una pila con un tinte distinto para que salga de un color diferente al que entró. Eso es el término bautizo o baptizo. Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento de pecados. ¿En qué consiste? Atentos. Durante 400 años no se levantó un tan solo profeta. Hasta que Dios levantó a Juan el Bautista. De hecho, el pueblo se preguntaba, ¿es este Elías o es el Mesías que habría de venir? Por la autoridad espiritual con la que éste hablaba. Él le estaba diciendo a la nación, durante tanto tiempo han cometido terribles pecados. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de tener una nueva vida. Y para ello deben bautizarse. Quienes de ustedes tomen la decisión deben identificarse con su fe. Esto es así. Bueno, si yo soy de esa época, está bien, Juan el Bautista. Estoy avergonzado por lo que he hecho. Ahora voy a empezar una nueva vida. Juan el Bautista me pregunta, ¿tienes fe en eso? Sí. Bueno, entonces bautízate. Para identificarte, para de forma pública decir que estás arrepentido. Y eso es lo que Juan el Bautista enseñaba. Sé que en este momento usted se preguntará, bueno, y entonces, ¿por qué razón nuestro Señor Jesús fue y se bautizó con Juan el Bautista? Si el Señor no tenía ningún pecado del cual arrepentirse. Nuestro Señor lo hizo por dos razones. La primera, para dar el ejemplo. Bueno, habrán más razones, pero yo voy a mencionar tres. Dar el ejemplo a todos nosotros. De hecho, ahí es donde yo no concibo que alguien aquí diga que es cristiano, que ama al Señor y no quiera bautizarse. Perdone, usted está fuera totalmente de contexto bíblico, porque si Jesús da el ejemplo, siendo el Señor, imagínese usted y yo. Bueno, además de eso, Él iba a empezar su ministerio público, es decir, ahora se daría a conocer. Antes de ello debía bautizarse. Por eso es que nosotros tomamos como una especie de instrucción que nadie puede servir en un ministerio si antes no se bautiza. Es que si no se bautiza es porque no se ha identificado con su fe, le da vergüenza hacerlo de forma pública o tiene dudas. Entonces, ¿qué sentido tiene que quiera servir si no quiere bautizarse? Bueno, Jesús lo hizo por eso y también, entre otras razones, estaba recordándonos el ritual de la purificación por agua. Esto del bautismo no es nuevo en el Nuevo Testamento, valga la redundancia. En el Antiguo Testamento ya habían otro tipo de bautizo. Oiga, como lo dije, otro tipo. Estaba el lavacro. Eso no era más que una especie de pila en donde después de oficiar el sacrificio, las personas junto al sacerdote que oficiaba el sacrificio llegaban y se lavaban. Y de forma extensiva fue considerado que lavarse con agua era una especie de representación espiritual. Y yo diría que no solo para los judíos, sino para muchas otras culturas. Prueba de ello es que ustedes recuerdan que Poncio Pilatos se lavó las manos.
Él no necesitaba lavarse las manos. Él estaba diciendo, mire, yo no tengo culpa en esto. Este es vuestro asunto. Estaba intentando limpiarse su conciencia, siendo parte del ritual. Sé que usted dirá, sí, pero eso es un vano ritual. Si por dentro no hay arrepentimiento, es una tontería. Totalmente de acuerdo. El otro día platiqué con mi hijo y él me comentaba que en más de alguna ocasión en consejería, porque yo le expresé un común denominador. Veníamos de ministrar, no me acuerdo de dónde. Pasamos a comprar algo en una gasolinera, era ya tarde, y salieron dos chicas muy atractivas. Venían con sus parejas. Eran muy atractivas y no estaban vestidas de forma deshonesta. Eran tan guapas que era difícil no prestar atención. Y cuando ya estuvimos distantes, le dije a mi hijo, ¿vistes el rostro? Sí, me dijo. Denotaban tristeza, amargura. Las parejas eran mucho mayores que ellas. El rostro de ellos no parecía, no estoy hablando de edad, estoy hablando de principios morales. No parecía conciliar con ellas. Hago mal con decirlo así, quizá, y no es mi afán juzgar, pero parecía que ellas estaban recibiendo dinero para acompañar a esas dos personas. Y sus rostros lo decían, porque a pesar de ser tan atractivas, había amargura, había quizá vergüenza. Y me comentaba Carlos que más de alguna vez en consejería, alguna chica que ha estado siendo instrumento sexual de su pareja, ella por amor, pero al darse cuenta que su pareja está jugando con ella, intentan bañarse y bañarse y bañarse, porque se sienten sucias y creyendo que el agua va a limpiar. No quieren limpiar su cuerpo, quieren limpiar su conciencia, su alma. Y por supuesto que el agua siempre es algo así como un instrumento cercano a esa figura. Pero no importa cuántas veces vayan a la ducha, no van a poder nunca limpiar su corazón. Eso solo puede ser limpiado con la sangre de Cristo. Claro, ellas no lo entienden. Eso es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Estaba diciéndoles que necesitaban limpiar su pecado y que debían a través de ese ritual identificarse de forma pública. ¿Por qué identificarse? Bueno, es simple. Recuerda el significado de bautizo: teñir, cambiar color. Entonces su corazón, su alma va sucio. Al entrar en esa pila, sale de un color diferente. En este caso, como es la sangre de Cristo, sale como blanca lana. Dice uno de los profetas, si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, y vienes a Jesús, vendrán a ser como blanca lana. El único químico capaz de transformar la suciedad de nuestra alma en algo blanco es la sangre de Cristo. Juan el Bautista estaba diciendo que ellos se identificaran con su arrepentimiento y que pronto vendría alguien que no los bautizaría en forma representativa, sino que les bautizaría en Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a nuestro Señor. Ese es entonces el bautismo de Juan el Bautista. Pregunto, ¿me di a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? Sigamos leyendo entonces.
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Vayan a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. ¿Lo encontraron? Por eso deben entrar con Biblia. Ahí les facilitamos una siempre a la entrada. Isaías capítulo 40. Esto deben marcarlo en sus Biblias, son algo así como pasajes eternos. ¿Listos? En el capítulo 40, verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, vive vuestro Dios. Paren, tomen en cuenta, esto fue escrito varias centurias antes de que Cristo naciera. Por eso profecía. Verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces, a gritos, que su tiempo es ya cumplido y su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Aquí empieza a describir la labor de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y lo torcido se enderece y manifestará la gloria de Jehová. Vayan hasta el verso 11, por cuestión de tiempo corro. El verso 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta profecía está describiendo el trabajo de un aventador, conocido muy bien en esa cultura. ¿Qué es lo que hace un aventador? Está preparando el terreno para el momento de la siembra. ¿O qué es lo que se hace en el protocolo político? El aventador es el anunciador, es el embajador que llega y grita que pronto viene el príncipe y que deben prepararse. Juan el Bautista estaba haciendo eso, estaba preparando la llegada de nuestro Señor Jesús. Le estaba diciendo a esa tierra, deben arrepentirse, deben dejar su estilo de vida. Ellos preguntaron, muy inteligentemente, diría yo, ¿y qué es arrepentirnos? Vayan de nuevo a Lucas. Lucas capítulo 4, que es 3, que es nuestro capítulo de estudio. Lucas 3. ¿Ya? Y dice, verso 7, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos preguntaron en el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, ¿y qué haremos entonces? Y aquí explícitamente él dice que es frutos dignos de arrepentimiento. El verso 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. También vinieron unos publicanos, unos cobradores de impuestos para ser bautizados y dijeron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, no exijáis más de lo que os está ordenado. Pueden seguir cobrando impuestos, pero lo justo. Verso 14, y vinieron unos soldados y le dijeron, ¿y nosotros? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Ah, bueno, ya habían extorsión en aquel entonces. Ni calumniéis, y contentos y contentados con vuestro salario. Verso 15, y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en sus corazones si sería el Cristo, él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era. Bueno, ese era el trabajo. Ahora yo les pregunto, en forma
resumida. ¿Y qué es un fruto digno de arrepentimiento entonces? Si no somos soldados, si no somos publicanos y tampoco somos, tenemos 2 túnicas. ¿Y qué es frutos dignos de arrepentimiento? ¿Nadie tiene ni idea? Temo que no enseñé nada. Hermano, gríteme. Sí, pero recuerde, los que tenían túnicas se refieren a los religiosos. Ellos preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer como digno de arrepentimiento? Bueno, da tu túnica o dale de comer al que no tiene. El otro es soldado, bueno, no ande pidiendo extorsión. El otro era, ¿qué cosa? Publicano, no cobre más impuestos de lo que debe. ¿A qué se dedica usted? ¿Su trabajo? Grítame, hermano, que ha venido sordo. Enderezado y pintura. Entonces usted también llega donde Juan el Bautista le dice, bueno, yo soy enderezador, mi trabajo es con la pintura, ¿qué puedo hacer para trabajos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento? ¿Alguien quiere ayudarle? Hermano, allá atrás. Sí, pero eso suena bien complicado, humildad y buenas obras. Voy a decir, a saber, ¿qué me dijeron? No, seamos específicos. ¿Sí, hermano? ¿Cambio de qué? No, denme un ejemplo para él, hermano. No, denme un ejemplo para él que es enderezador, hermano. Cobre lo justo. Saque el carro a tiempo. No he sufrido con él, es por otro lado. Eso es lo que significa. De hecho, si usted es papá, ¿qué significaría frutos dignos de arrepentimiento? Sea responsable con sus hijos. Si usted es marido, ¿qué significaría frutos dignos de arrepentimiento? Ame a su mujer. Dele el dinero necesario. Ámela, llévala al cine, que no cocine esta noche. Arrepiéntanse, generaciones. Eso es lo que Juan el Bautista estaba diciéndoles y el Señor Jesucristo nos está diciendo a usted y a mí. Y ese es el punto. Hay una cantidad de religiosos que no tienen frutos dignos de arrepentimiento porque nunca han estado arrepentidos de nada. Y por eso no tienen cambios. Y vienen a la iglesia como Anás y Caifás eran los jefes de la iglesia. Pero ellos no sabían nada de esto. En una clase de capilla infantil para niños, la maestra preguntó, ¿alguien quiere darme una definición de arrepentimiento? Y si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿me dan una definición de arrepentimiento? Bueno, por cuestión de tiempo no les pregunto, mejor les cuento. Un niño dijo, es robar unas manzanas y que luego, después de comérmelas, el dolor de estómago es terrible. Pero eso es lo que muchos decimos. Porque hay una cantidad de nosotros que decimos que no cometemos pecado por miedo a la consecuencia. O sea, el dolor de estómago. Otro niño dijo, es saber que hiciste mal, porque pronto te darán una paliza. Una vez más. No, yo no hago eso porque me va a ir mal. Hasta que una niña dijo, mire, arrepentimiento es haberse robado las manzanas, haber hecho algo malo que corresponde a una paliza, pero para suerte no me dolió el estómago, tampoco me dieron la paliza, pero aún así me siento tan, pero tan mal que prometo no volverlo a hacer, porque amo a las personas que ofendí.
Y creo que esa es la mejor definición de arrepentimiento. Si usted va por la vida diciendo que no hace esto o lo otro, por la consecuencia o la multa, usted es una persona que no conoce el arrepentimiento. Pero si usted es una persona que decide no quebrantar la ley de Dios por amor a Dios, entonces usted tendrá el sincero deseo de no volverse a equivocar. Pero, ¿saben? Esto no puede hacerlo por sí mismo, ni usted ni yo. Por eso necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Usted decide. Oramos. Señor, gracias por hablarnos.